El aire salado había sido mi idioma durante 10 años. 10 años en esta isla remota, perdida en algún lugar de las Islas Canarias, aprendiendo a hablar con la gramática de las olas, con la sintaxis del viento entre las palmeras, con el vocabulario del hambre que me roía el estómago durante las estaciones de escasez. Mi cabello, que alguna vez fue rubio como el de mi madre, ahora caía en mechones enredados y blanqueados por una década de sol tropical implacable. Mi piel se había endurecido, llena de pecas, de cicatrices. Mis manos ya no eran las manos suaves de la niña que había sido abandonada aquí. Eran herramientas ahora, callosas, fuertes, capaces de romper cocos contra las rocas y de tejer hojas de palma para hacer refugio. Ya no recordaba a esa niña, a la que había gritado hasta la afonía el primer día, viendo cómo el barco desaparecía en el horizonte, a la que había creído que alguien volvería, a la que había contado los días tallando marcas en un tronco de árbol hasta que la cuenta perdió todo significado, hasta que el tiempo mismo se disolvió en un justo antes y una hora. Estaba de pie, observando a Vicente, el líder de la manada del Valle Oriental, cuyo rostro pétreo no ocultaba la hostilidad apenas contenida. Se burlaba de Carlos, de mí. Carlos, justo delante de todos, era una prueba, lo sabía. Una prueba para él, una prueba para mí. El peso de todas esas miradas combinadas de los otros líderes de manada era abrumador, como si el propio aire se hubiera vuelto denso por la tensión de su poder y dominio. Mi instinto de Omega me gritaba que bajara la mirada, que me hiciera pequeña, que me sometiera a su autoridad. Pero había pasado una década sin inclinarme ante nadie más que la necesidad más básica. Mantendría la barbilla en alto. Miraría fijamente. Me defendería. Mi corazón latía con fuerza. ¿Cómo diablos había terminado aquí? Sentada entre líderes de manadas, con lobos cambiaformas mirándome como si fuera la clave de algún rompecabezas antiguo. La memoria de cómo llegué aquí, a esta mansión rústica en las profundidades de la Sierra Nevada, todavía se sentía como un sueño febril. La verdad es que, durante la mayor parte de mi vida, no recordaba haber existido en un mundo como este. Todo empezó, o al menos así lo recuerdo ahora, una tarde en la isla que había reclamado a través de mi pura supervivencia. Siempre iba allí, al acantilado oriental, al punto más alto donde el viento golpeaba con más fuerza, para ver el sol desangrarse en el océano. Era mi ritual. Ya no buscaba el rescate. Esa esperanza había muerto alrededor del tercer año, enterrada junto a la niña que fui. No, miraba porque el mirar me mantenía humana. Me recordaba que había un mundo más allá de mi prisión de arena y piedra. Un mundo donde la gente vivía en casas con paredes y techos que no goteaban cuando llovía. Donde la comida venía de otro lugar que no fuera mi desesperada ingeniosidad. Donde podías escuchar voces, otras voces que no eran solo ecos de mis propios pensamientos rebotando dentro de mi cráneo. La soledad era lo peor, peor que el hambre, peor que el miedo a las tormentas o la infección que casi me mata en el 5.º año cuando me corté el pie con un coral. La soledad era una cosa viva allí, una criatura que se envolvía alrededor de mis costillas y apretaba hasta que no podía respirar. Me susurraba en la oscuridad que ya estaba muerta, que había muerto el día que me dejaron allí, y que todo lo demás desde entonces era solo un fantasma persiguiéndose a sí mismo. Aprendí a combatirla hablándome a mí misma, cantando canciones que recordaba a medias, nombrando a los pájaros y los peces, e incluso a los cangrejos que se arrastraban por la playa en la marea baja. Estaba Gilberto, el cangrejo de coco particularmente agresivo que me robó la cena 2 veces. Estaba Penélope,
la garza que pescaba en las aguas poco profundas cada mañana. Estaba toda la familia de monos que vivía en la selva interior. Los había nombrado como un programa de televisión que apenas recordaba haber visto de niña. Pero los nombres y las canciones solo llegaban hasta cierto punto. A veces, a altas horas de la noche, cuando las estrellas giraban sobre mi cabeza en su danza eterna, me preguntaba si había olvidado cómo ser una persona, si me había convertido en otra cosa, en algo salvaje, algo que ahora pertenecía más a la isla que a la humanidad. Fue en una de esas tardes, mientras el sol teñía el horizonte de naranja y morado, cuando el viento cambió. Me quedé inmóvil. Había un olor en el aire que no pertenecía. Cortaba el familiar bouquet de sal, algas podridas y flores tropicales. Algo agudo, masculino, totalmente extraño. Mi cuerpo reaccionó antes de que mi mente pudiera procesarlo. Cada músculo se tensó, mi corazón de repente golpeando contra mis costillas como si quisiera escapar. Alguien estaba aquí. No, imposible. Llevaba 10 años sola. La isla era demasiado remota, demasiado pequeña para importarle a nadie. No aparecía en los mapas. Me lo habían dicho antes de dejarme aquí. Una mota de roca y arena en medio de un océano interminable, destacable solo por su absoluta irrelevancia. Pero el olor no mentía. Había aprendido a confiar en mis sentidos aquí. Me habían mantenido viva cuando la lógica y la esperanza habían fallado. Y mis sentidos gritaban que ya no estaba sola, que algo, alguien, había invadido mi soledad. Me moví sin pensar, deslizándome entre los árboles, con el silencio que había cultivado durante una década de caza y ocultamiento. Mis pies conocían cada ruta, cada piedra, cada parche traicionero de tierra suelta. Podía navegar por esta isla con los ojos vendados, en la oscuridad. Era mía, mi territorio, mi prisión y mi reino. El olor se hizo más fuerte a medida que me dirigía a la playa occidental. Mi respiración era superficial y rápida. El miedo se mezclaba con algo más, algo que creía muerto. Esperanza, terrible, peligrosa esperanza. Que tal vez esto significaba rescate, que tal vez alguien había venido finalmente. Pero la esperanza era un veneno aquí. Te volvía estúpida, te volvía descuidada. Había sobrevivido esperando nada y agradeciendo cada pequeña victoria. Un buen día de pesca, un cocotero dando fruto, una noche sin pesadillas. Entre el follaje, los vi por primera vez. A ellos, no una persona, sino 5. Estaban en la playa cerca de un bote. Un bote de verdad, no una alucinación conjurada por la soledad y la desesperación. Y eran diferentes a cualquiera que hubiera visto jamás. Incluso a la distancia, incluso a través de la maraña verde de hojas y enredaderas, podía sentir algo distinto en ellos. Se movían con una gracia depredadora que me erizaba el vello de la nuca. La forma en que se mantenían, la forma en que escaneaban los árboles, la forma en que olían. Ese olor salvaje y masculino que me había llamado la atención no provenía de uno solo de ellos. Irradiaba de todos, pero con más fuerza del hombre del centro. Era más alto que los demás, más ancho, su cabello oscuro agitado por el viento. Incluso a esa distancia podía sentir el peso de su presencia, como si la gravedad se hubiera desplazado para orbitar a su alrededor. Giró la cabeza, las fosas nasales dilatadas, y miró directamente a las sombras donde me escondía. Mi corazón se detuvo. No podía verme. Estaba demasiado lejos, demasiado bien oculta. Me había convertido en un fantasma en esta isla. Una sombra que se movía entre sombras. Nadie me veía a menos que yo quisiera ser vista, pero él me estaba mirando directamente. Ella está aquí, dijo,
y su voz llegó a través de la distancia como algo físico, como un trueno rodando sobre el agua. Puedo olerla. ¿Olerme? Las palabras no tenían sentido. La gente no podía olerse a esa distancia. Era imposible. Pero entonces, nada de estos hombres parecía posible. La forma en que estaban demasiado quietos, la forma en que el aire a su alrededor parecía vibrar con una energía apenas contenida, la forma en que mis instintos me gritaban que corriera, que estos eran depredadores superiores y yo era su presa. Uno de los otros hombres habló. ¿Estás seguro? Se suponía que esta isla estaba deshabitada. Estoy seguro. La voz del hombre alto, Carlos, era absoluta, no admitía discusión. Mujer joven, lleva aquí mucho tiempo. El olor está impregnado en todo. Conoce este lugar íntimamente. ¿Cómo podía saber eso? Me pegué más al tronco del árbol. La corteza se clavaba en mis palmas. Cada instinto de supervivencia que había afinado durante 10 años me decía que corriera más profundo en la selva, que me escondiera en uno de mis escondites, que esperara hasta que se fueran. Estos hombres eran peligrosos, extraños, otros, pero no corrí, porque debajo del miedo, debajo del shock de ya no estar sola, algo más se agitó. Algo que reconocía la autoridad en esa voz, el poder, la certeza absoluta, algo que quería salir de las sombras y ser vista después de tantos años de invisibilidad. Algo que estaba tan desesperada, tan dolorosamente sola, que incluso el peligro parecía preferible a pasar una noche más hablando con cangrejos y pájaros que no podían responderme. Dispersaos, ordenó el hombre alto. Encuéntrenla. Está asustada. Sean gentiles. Estamos aquí para ayudar, no para dañar. Los otros se movieron para obedecer, extendiéndose por la playa, pero el hombre alto permaneció quieto, la cabeza ladeada como si escuchara algo que solo él podía oír. Luego dio un paso hacia los árboles, hacia mí. Sé que puedes oírme, llamó. Y había algo en su tono, no exactamente amabilidad, pero tampoco crueldad, certeza, comando. Mi nombre es Carlos Lobo, soy el rey alfa de los territorios del norte. Rastreamos tu olor hasta aquí porque hizo una pausa y aún a la distancia, vi su expresión cambiar a algo casi de asombro. Porque eres especial. Porque no deberías estar aquí sola y olvidada, porque mereces algo mejor que esto. Rey Alfa, territorios del norte. Nada de eso tenía sentido. Las palabras parecían pertenecer a una historia, no a la realidad. Pero entonces, ¿qué era la realidad ahora? Había pasado 10 años creando mi propia realidad en esta isla, y no había incluido la posibilidad de rescate por hombres que podían olerme desde la otra punta de la playa y se llamaban a sí mismos reyes. Por favor, dijo, y esa única palabra rompió algo dentro de mi pecho. Déjanos ayudarte, déjanos llevarte a casa. ¿Casa? Había olvidado lo que significaba esa palabra. La isla era mi hogar ahora, el único hogar que recordaba con alguna claridad. Todo lo anterior era niebla y fragmentos. Una casa que no podía visualizar del todo. Caras que cambiaban en la memoria como reflejos en el agua. Una vida que podría haber pertenecido a otra persona por completo. Pero, oh, cómo quería que fuera real. Cómo quería creer que casa podía ser algo más que arena blanqueada por el sol y aislamiento interminable. Mis manos temblaron contra la corteza del árbol. El hombre alto, Carlos se había llamado, dio otro paso adelante. Los demás habían desaparecido entre los árboles en varios puntos, buscando, pero él permanecía enfocado en mi escondite, como si supiera exactamente dónde estaba.
como si pudiera ver a través de las hojas y las sombras y una década de invisibilidad cuidadosamente construida. No te haré daño, dijo suavemente. Te doy mi palabra, la palabra de un rey y un alfa. Estarás a salvo con nosotros. Y a pesar de cada pensamiento racional que gritaba que esto no tenía sentido, que debía correr, que la seguridad era una ilusión sin la que había aprendido a vivir, le creí. Salí de las sombras y me adentré en la luz del sol que se desvanecía. Mi cabello blanqueado por el sol atrapaba los últimos rayos del día. Mis manos cicatrizadas colgaban a mis lados. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que estallaría. Los ojos de Carlos Lobo se agrandaron. Por un largo momento, ninguno de los dos se movió. Permanecimos allí, separados por 6 metros de arena y piedra, estudiándonos el uno al otro. Él con su ropa oscura que hablaba de civilización, riqueza y poder. Yo con mis andrajosas vestiduras tejidas a mano que apenas calificaban como ropa. Mi piel bronceada y marcada por una década de supervivencia. Eres real, susurré, y mi voz se quebró por el desuso. Había hablado conmigo misma durante años, pero esto era diferente. Esto era comunicación. Eres realmente real. Algo cambió en su expresión. Dolor quizás, o rabia por lo que sea que me había traído a este lugar. Soy real, confirmó, y vienes con nosotros esta noche. No más noches sola. ¿Entiendes? Asentí, porque ya no confiaba en mi voz. Las lágrimas me ardían detrás de los ojos, pero me negué a dejarlas caer. Había sobrevivido 10 años sin llorar. No empezaría ahora, no delante de extraños que habían aparecido como fantasmas de mi propia y desesperada imaginación. Pero cuando Carlos acortó la distancia entre nosotros y con cuidado, tan cuidadosamente, extendió la mano para tomar la mía, la presa se rompió y por primera vez en 10 años no estuve sola con mi dolor. El barco surcaba las aguas oscuras como un cuchillo a través de la seda. Yo estaba sentada en la popa, envuelta en una manta que olía a pino, a humo y a algo salvaje que no podía nombrar, observando cómo mi isla se encogía a la distancia. 10 años había pasado allí, 10 años haciendo la mía, aprendiendo cada árbol, cada charco de marea y cada cueva escondida, y ahora estaba desapareciendo en la noche como si nunca hubiera existido, como si yo nunca hubiera existido. Aquí, una cantimplora apareció frente a mi cara, sostenida por uno de los hombres. No Carlos. Él estaba al timón, guiándonos por aguas que parecían negras e infinitas bajo el cielo sin luna. Este era José, uno de los otros, más joven, con ojos amables que me recordaban a algo que no podía captar del todo. Agua dulce, bebe despacio. Tu estómago probablemente no está acostumbrado a nada más que agua de coco y agua de lluvia. Tomé la cantimplora con manos temblorosas. El metal estaba frío, real, increíblemente sólido. Todo se sentía demasiado real. De repente, el barco bajo mí, el viento en mi cara, las voces de los 5 hombres hablando en voz baja sobre navegación y territorios y cosas que no entendía. El agua sabía a milagro. Me obligué a beberla lentamente, aunque cada célula de mi cuerpo gritaba que la tragara de golpe. Había aprendido la disciplina por las malas, lecciones rápidas escritas en hambre, sed y experiencias cercanas a la muerte. Soy José, dijo el hombre de ojos amables, sentándose a mi lado, pero manteniendo una distancia respetuosa. Soy el segundo de Carlos. Llevo sirviendo con él unos 8 años. Hizo una pausa. Estudió mi rostro a la tenue luz de los faroles del barco. ¿Tienes un nombre? Lo tenía. Tuve uno una vez antes de la isla, antes de 10 años de hablar solo conmigo misma
y con la vida salvaje. Me tomó un momento sacarlo de las profundidades de la memoria, desempolvarlo y recordar cómo se sentía en mi boca. María, dije finalmente. La palabra se sentía extraña en mi lengua, como hablar un idioma extranjero en el que alguna vez fui fluida. Mi nombre es María. ¿María? José lo probó, asintió. Buen nombre, fuerte. Miró a Carlos al timón, luego de vuelta a mí. Sé que todo esto es probablemente abrumador. Un minuto estás sola. Al siguiente aparecen 5 hombres extraños y te dicen que eres especial y te llevan lejos. Pero no bromeamos con lo de ser especial. No entiendo. Mi voz apenas era un susurro. Hablar aún se sentía antinatural después de tanto tiempo. ¿Cómo me encontraron? ¿Por qué me estaban buscando siquiera? La expresión de José se puso seria. Eso es complicado. El rey querrá explicártelo él mismo, pero la versión corta es que tu olor se detuvo, pareciendo buscar las palabras. Tú emites una firma que alguien como Carlos puede detectar a kilómetros de distancia. Es raro, muy raro. Y cuando la captó hace 3 días mientras patrullábamos las aguas del sur, no pudo ignorarla. Firma de olor, patrullando Rey Alfa. Nada de eso tenía sentido. Quería preguntar más, exigir respuestas, pero el agotamiento se apoderaba de mí como una marea. La adrenalina que me había mantenido alerta durante el encuentro en la playa se estaba agotando, dejándome vacía y temblorosa. Descansa, dijo José suavemente. Tenemos unas horas antes de llegar a la península. Estás a salvo aquí, lo prometo. Quise discutir que ya no sabía cómo sentirme segura, que la seguridad era una ilusión que había abandonado hacía años, pero mi cuerpo tenía otras ideas. El balanceo del barco, el calor de la manta, el sonido del agua contra el casco, todo conspiró para arrastrarme. Dormí. Y por primera vez en 10 años, soñé con algo más que la supervivencia. Me desperté con la luz del sol y el olor a café. Por un momento desorientador, no pude recordar dónde estaba. Mi cuerpo esperaba el suelo duro de mi refugio en la isla, el sonido de las olas en mi playa, los llamados de Penélope, la garza anunciando el amanecer. En cambio, me encontré en una cama de verdad con sábanas y almohadas, en una habitación con paredes y un techo y una ventana que daba a árboles infinitos. Me senté demasiado rápido y la habitación dio vueltas. Mi estómago se revolvió, vacío y confundido por la suavidad del colchón, la quietud de tierra firme después de horas en el barco. Un golpe en la puerta me hizo sobresaltar. María, la voz de José, amortiguada por la madera. ¿Estás despierta? Tengo desayuno si tienes hambre. ¿Hambre? Siempre tenía hambre. La isla me había enseñado que el hambre era un compañero constante, algo con lo que aprendías a vivir porque nunca había suficiente. Pero este hambre era diferente, anticipatorio, casi excitado. Comida de verdad, preparada por otra persona, no atrapada, recolectada o improvisada con lo que la isla proporcionaba. Pasa, logré decir. José entró llevando una bandeja cargada con más comida de la que había visto en años. Huevos, tostadas, algún tipo de carne, fruta que no era coco o las bayas amargas que había aprendido a tolerar. Café que olía a gloria. Tranquila, advirtió, dejando la bandeja en una pequeña mesa junto a la ventana. Tu estómago ha vivido de raciones de supervivencia durante una década. Necesitamos reintroducir la comida normal lentamente o te pondrás enferma. Sirvió una taza de café, le añadió crema y azúcar sin preguntar cómo me gustaba. Empieza con las tostadas y los huevos.
bocados pequeños. Luego veremos cómo te va. Me acerqué a la mesa como si pudiera desaparecer si me movía demasiado rápido. Mis manos, cicatrizadas y callosas, se veían mal, extendiéndose hacia el delicado tenedor. Todo se sentía mal. La suavidad de la silla, la cerámica lisa del plato, la abrumadora cantidad de opciones sobre qué comer primero. Di un bocado de tostada y casi lloré. José observó con una expresión que era parte diversión, parte tristeza. Ha pasado un tiempo, ¿eh? No tienes idea. Me obligué a masticar lentamente, a saborearlo en lugar de devorarlo como el animal en el que me había convertido. ¿Dónde estamos? La residencia personal del rey en los territorios del norte, a unos 500 kilómetros de donde te encontramos. Se sentó en la otra silla, con su propia taza de café entre las manos. Esta es una de varias casas que mantiene, pero es la más privada. Pensó que apreciarías no ser arrojada al mundo de golpe. Mundo. Otra palabra que no encajaba del todo con la realidad tal como la entendía. ¿Qué significa eso? Pregunté entre bocados cuidadosos. Mundo, rey alfa, todo eso. Sigues usando estas palabras como si debiera entenderlas, pero no lo hago. Las cejas de José se alzaron. ¿Realmente no sabes sobre los cambiaformas? ¿Cambiaformas? Dejó su taza de café y se inclinó hacia adelante, su expresión intensa. María, el mundo que recuerdas de antes de la isla, te estaba ocultando algo. De la mayoría de los humanos, de hecho. Hay otra población viviendo junto a la vuestra. Personas que pueden cambiar entre forma humana y animal. Hombres lobo, para usar la vieja terminología, aunque preferimos cambiaformas. Dejé de masticar. Él continuó, su voz suave pero firme. Carlos no es solo un rey en el sentido político, es el alfa de la manada más fuerte de los territorios del norte, lo que lo convierte en el gobernante de facto de todos los cambiaformas de esta región. Los 5 que fuimos a buscarte éramos todos cambiaformas. Lobos, específicamente. La comida se convirtió en ceniza en mi boca. Lobos, hombres lobo, cambiaformas. Mi mente dio vueltas, tratando de conciliar esta información con todo lo que creía saber sobre la realidad. Pero entonces, ¿qué sabía yo? Había pasado 10 años en una isla hablando con cangrejos. Tal vez el mundo siempre había sido más extraño de lo que había entendido. Tal vez por eso me habían dejado allí. ¿Quién te dejó en esa isla, María? Preguntó José como si leyera mis pensamientos. Necesitamos saberlo, porque lo que te hicieron, abandonar a alguien como tú en completo aislamiento, no es solo cruel, es criminal, especialmente dado lo que eres. ¿Lo que soy? Mi voz salió más aguda de lo que pretendía. No soy nadie, solo estuve en el lugar equivocado en el momento equivocado. Mi familia de acogida, ellos. Me detuve. El recuerdo era turbio, poco claro. Tenía 17, creo. Tal vez 18. Hubo enojo, gritos, alguien diciendo que yo era mala, peligrosa, que arruinaría todo. Y luego el barco y la isla. Tu familia de acogida. La expresión de José se había endurecido. Eran humanos, ¿verdad? Sí, creo que sí. No. Ha pasado tanto tiempo y trato de no pensar en ello. Pero ellos sabían. Debieron saber lo que eres, por eso lo hicieron. No sé lo que soy. Las palabras estallaron de mí, fuertes en la tranquila habitación. Ustedes siguen diciendo que soy especial, que soy algo, pero no lo soy. Solo soy una chica que fue abandonada y aprendió a sobrevivir. Eso es todo. José se puso de pie, y por primera vez vi algo peligroso brillar en sus amables ojos. Eres una omega,
dijo en voz baja, probablemente una de las últimas que existen. Y tu familia de acogida te dejó en esa isla para morir porque estaban aterrorizados de lo que representas. Omega. La palabra colgó en el aire entre nosotros como una cosa viva. No sé lo que significa eso, susurré. Significa. La voz de Carlos llegó desde el umbral, haciéndonos voltear a ambos. Que tienes el don más raro de nuestro mundo, la capacidad de calmar a la bestia en cualquier cambiaforma, sin importar cuán dominante o violento sea. La capacidad de traer paz donde solo hay caos. Entró en la habitación y el espacio inmediatamente se sintió más pequeño, cargado con su presencia. Significa que durante 10 años has estado desperdiciada en una isla cuando deberías haber sido atesorada, protegida, honrada. Se acercó a donde estaba sentada y me di cuenta de que no podía apartar la mirada de sus ojos. Eran ámbar a la luz de la mañana, casi dorados, y contenían profundidades que no podía empezar a comprender. Significa, dijo suavemente, que ahora estás en casa y nadie volverá a abandonarte jamás. Quería creerle. Dios, ¿cómo quería creerle? Pero había pasado 10 años aprendiendo que la esperanza era un lujo que no podía permitirme. ¿Por qué debería confiar en ti? La pregunta salió más firme de lo que me sentía. Eres un extraño. Apareces con historias imposibles sobre hombres lobo y omegas, y me dices que soy especial. ¿Cómo sé que esto no es solo otra jaula? ¿Cómo sé que no me dejarás en un lugar aún peor? La mandíbula de Carlos se tensó, pero su voz se mantuvo nivelada. No lo sabes. La confianza no se da, se gana. Así que me la ganaré. Sacó una silla y se sentó, haciéndose menos imponente, más humano. Pregúntame lo que quieras. Responderé con sinceridad, y luego decides qué quieres hacer. Quedarte, irte, lo que necesites. No eres una prisionera aquí, María. Eres una invitada. Y si decides irte, te llevaré a donde quieras. La oferta me dejó en silencio. Lo decía en serio. Podía oír la sinceridad en su voz, verla en la forma en que se mantenía, abierto, honesto, esperando. Háblame de los omegas, dije finalmente. Si eso es lo que soy, quiero entender. Y Carlos comenzó a hablar, desentrañando un mundo que nunca había sabido que existía, explicando una herencia que nunca había sabido que poseía. Fuera de la ventana, el sol subía más alto, marcando mi primer día completo fuera de la isla. Mi primer día aprendiendo quién era realmente. Aquí debo hacer una pausa. Porque todo esto, esta situación de la que os hablo ahora, era tan surrealista, tan increíble. Un rey alfa, cambia formas, yo una omega. ¿Quién podría creer algo así? En la isla, mi familia de monos, Bartolo, Lisa, Maggie y el resto, eran mi única referencia de lo normal, y creía que yo era la más rara de todos. Ahora resulta que yo soy una criatura mítica y soy parte de un mundo que se esconde de los humanos. Lo del olor que él podía detectar desde lejos, el rey alfa, suena a cuento de niños. Si alguien me lo hubiera contado hace unos meses, me habría reído. Pero aquí estaba, sentada con un hombre que me hablaba de lobos y transformaciones, y en lo más profundo de mi ser, una parte de mí, esa parte salvaje que había crecido en la isla, lo reconocía como verdad. Me hacía sentir una combinación tan rara de miedo y, no sé, de hogar. De repente, todo tenía un sentido extrañamente coherente en este nuevo desorden. Es un poco absurdo, ¿no creéis? Un minuto estás pescando cangrejos, al siguiente te cuentan que eres la última de tu especie.
No sé si es el destino o la mayor broma cósmica de todas. En fin, sigamos con la historia. 3 semanas pasaron como un sueño del que tenía miedo de despertar. Carlos cumplió su palabra. Cada pregunta que le hacía la respondía. Cada límite que ponía lo respetaba. La residencia se volvió familiar. Un extenso complejo de madera y piedra anidado en lo profundo de un bosque que me recordaba a la selva de la isla, pero más suave, de alguna manera domesticado. Había otros aquí también, miembros del círculo íntimo de Carlos, y me trataban con una cortesía cuidadosa que se sentía a la vez reconfortante y extraña. Aprendí sus nombres, sus roles. José, quien se había convertido en algo así como un amigo. Domingo, el jefe de seguridad, tosco y sospechoso de todos, incluida yo. Ana, una de las pocas cambiaformas en la casa inmediata que se había encargado de ayudarme a adaptarme de nuevo a la civilización. Y Pedro, no Pedro. Era Pablo, ¿verdad? No, espera, lo mezclo de nuevo. Creo que era Pedro. Pedro, el más joven, apenas 25 años, que me miraba a veces como si fuera un rompecabezas sin solución. Pero era en Carlos en quien no podía dejar de pensar. Mantenía una distancia profesional la mayor parte del tiempo, explicando la política de manadas y la ley cambiaforma y el delicado equilibrio de poder que mantenía su mundo oculto a los ojos humanos. Pero a veces, en los momentos de silencio, cuando pensaba que no estaba prestando atención, lo atrapaba observándome con una expresión que me robaba el aliento. Hambre y contención luchando en esos ojos ámbar. Deseo y deber encerrados en una batalla constante. Yo también lo sentía. Esa atracción, esa inexplicable conexión hacia él, que no tenía nada que ver con la gratitud y todo que ver con algo más profundo, más primario. La omega en mí reconociendo al alfa en él. Ana me había explicado que era natural, me había asegurado. Nada que temer, pero tenía miedo, porque querer algo significaba que podías perderlo. Y ya lo había perdido todo una vez. Estás ensimismada de nuevo, dijo Ana, dejándose caer a mi lado en los escalones del porche donde había estado viendo la puesta de sol. Se había convertido en mi ancla en este nuevo mundo. Directa, práctica, negándose a consentirme, incluso cuando probablemente lo necesitaba. Déjame adivinar, pensando en el alfa alto, moreno y melancólico, que sigue poniendo excusas para comprobarte 12 veces al día. Sentí que el calor me subía por el cuello. Solo estás siendo un buen anfitrión, ¿no? Y yo solo soy una buena amiga cuando te digo que ese hombre no ha mirado a nadie como te mira a ti en todos los años que lo conozco. Me dio un codazo en el hombro. Está aterrorizado, ¿sabes? De presionar demasiado, de hacerte sentir atrapada, de convertirse en otra persona que te quita opciones. Lo sé, susurré, y era cierto. Lo veía en la forma en que dudaba antes de entrar en una habitación donde yo estaba. La forma en que siempre se colocaba cerca de la puerta, dándome una salida. La forma en que había aceptado inmediatamente cuando le pedí dormir con la ventana abierta, aunque eso significaba que la habitación se enfriaba y violaba unas 6 protocolos de seguridad diferentes. Entonces, ¿qué vas a hacer al respecto?, preguntó Ana. No lo sé, no luché por encontrar las palabras. No sé cómo hacer esto, nada de esto. 10 años sola, Ana. 10 años sin que nadie me toque, sin que nadie me hable, sin ninguna conexión humana. Y ahora de repente se supone que debo navegar sentimientos y atracción y política en un mundo entero que no sabía que existía. Mi voz se quebró. Ya no sé cómo ser una persona, y mucho menos una omega, lo que sea que eso signifique realmente. Ana estuvo en silencio por un momento,
su mirada fija en el bosque que oscurecía. ¿Quieres saber lo que significa ser una omega, verdad? ¿De verdad? Asentí. Significa que sientes todo más intensamente que el resto de nosotros. Dolor, miedo, alegría, amor, todo se amplifica. Significa que puedes percibir el estado emocional de cada cambiaforma a tu alrededor, incluso cuando intentan ocultarlo. Significa que tu presencia calma a los violentos, tranquiliza a los enojados, trae paz al caos. Se volvió para mirarme de frente. Pero también significa que eres vulnerable, porque esa apertura, esa empatía, funciona en ambos sentidos. Puedes ser herida más profundamente que la mayoría, traumatizada sin recuperación si no estás protegida. Por eso me dejaron allí, dije, la comprensión encajando. Mi familia de acogida, ellos sabían, ¿verdad? Sabían lo que era y le tenían miedo. Probablemente humanos que saben de nuestro mundo, pero no forman parte de él. Suelen reaccionar mal a cosas que no entienden, especialmente a los omegas. Eres demasiado poderosa, demasiado importante. Amenazas el status quo simplemente por existir. La expresión de Ana se endureció. Por cierto, Carlos ha estado tratando de rastrearlos, a tu familia de acogida. Cuando los encuentre, no. La palabra salió aguda. Cualquier cosa que esté planeando, dile que se detenga. No valen la pena. Yo no... Tragué saliva. No valgo la pena para que se inicie algún tipo de guerra. La mano de Ana se disparó y me agarró la barbilla, obligándome a mirarla a los ojos. Eran feroces, ardiendo con una ira que no estaba dirigida a mí, sino en mi defensa. Escúchame con mucha atención, María. Tú lo vales todo. Una guerra, una corona, un reino, todo. Cuanto antes lo entiendas, antes podrás empezar a sanar de verdad en lugar de solo sobrevivir. Me soltó, pero no apartó la mirada. Sobreviviste sola durante 10 años. Eso es increíble. Eso es una fuerza de nivel guerrero. Pero ya no tienes que estar sola. No tienes que ser fuerte cada segundo de cada día. Eso es lo que significa manada. Eso es lo que significa familia. Las lágrimas me ardían detrás de los ojos, pero me negué a dejarlas caer. No sé cómo ser familia, no recuerdo cómo. Entonces te enseñaremos. La voz de José vino de detrás de nosotros. Se apoyó en la barandilla del porche, su expresión suave. Eso es lo que hacemos aquí. Todos estamos rotos a nuestra manera, María. Cada uno de nosotros tiene cicatrices, pero nos elegimos mutuamente. Elegimos ser manada, y también te estamos eligiendo a ti, si nos dejas. Las lágrimas cayeron entonces, silenciosas e imparables. Ana me abrazó, mi primer abrazo real en una década, y me rompí. Todo el dolor que había embotellado, toda la soledad y el miedo y la esperanza desesperada, se derramaron en grandes sollozos ahogados que sacudieron todo mi cuerpo. Me dejaron llorar, no intentaron arreglarlo o detenerlo, solo me abrazaron y me dejaron desmoronarme, porque desmoronarse era parte de la curación. Y ellos lo entendieron de una manera que mi familia de acogida nunca había entendido. Cuando las lágrimas finalmente cesaron, me sentí vacía pero más limpia de alguna manera, más ligera. Gracias, logré decir, mi voz aún ronca. Siempre, dijo Ana simplemente. Nos sentamos allí en un silencio cómodo, mientras la oscuridad total se apoderaba del bosque, y por primera vez desde que dejé la isla, sentí algo que podría haber sido paz. El ataque llegó en la 4ª semana. Yo estaba en la biblioteca, una biblioteca de verdad con libros que no estaban empapados de agua ni blanqueados por el sol,
tratando de entender la ley de manadas a través de textos que parecían documentos legales cruzados con mitología antigua. Carlos estaba en su despacho al final del pasillo. Domingo estaba haciendo rondas de perímetro. José y Pedro habían ido al pueblo más cercano en busca de suministros. Ana se había quedado conmigo, leyendo su propio libro en cómoda compañía. La primera señal fue su cabeza levantándose de golpe, las fosas nasales dilatadas. ¿Ana? Pregunté, pero ella ya se estaba moviendo, cruzando la habitación hacia la ventana con velocidad inhumana. ¿Renegados? Siseó. Al menos 6, quizás más. No deberían haber podido pasar las protecciones. Se giró para mirarme. María, escucha con mucha atención. Hay una habitación segura en el sótano. Carlos te la mostró el segundo día. ¿Recuerdas? Asentí, el hielo inundando mis venas. Ve allí ahora. Cierra la puerta con llave y no la abras para nadie excepto para Carlos, José, Domingo, Pedro o para mí. ¿Entiendes? Nadie más. ¿Y tú? Mi voz temblaba. Ana, ¿qué está pasando? Alguien está haciendo un movimiento. Esperaron hasta que estuviéramos dispersos. Sus ojos brillaron dorados, ojos de lobo. Vienen a por ti, María, porque se corrió la voz de que Carlos encontró una omega, porque eres inmensamente valiosa, porque siempre hay idiotas hambrientos de poder que creen que pueden tomar lo que no les pertenece. Un aullido desgarró el aire afuera, luego otro, los sonidos de la violencia, gruñidos, choques y cristales rotos. ¡Corre! Ana me empujó hacia la puerta. Te daré tiempo. ¡Muévete! Corrí. Mis pies recordaban cómo correr de la isla, cómo navegar por terrenos desconocidos a toda velocidad, cómo encontrar el camino más rápido hacia la seguridad. Las escaleras del sótano aparecieron, y las bajé de 3 en 3, mi corazón golpeando tan fuerte que pensé que estallaría de mi pecho. Detrás de mí, escuché la transformación de Ana, el terrible y hermoso sonido de los huesos remodelándose, de lo humano convirtiéndose en lobo. Luego su grito de batalla, feroz y desafiante. La puerta de la habitación segura era de acero reforzado disfrazado de madera. La abrí de un tirón, entré tropezando, la cerré de golpe. El cerrojo encajó con un clic pesado. Silencio. Me apoyé contra la pared y traté de respirar. Traté de no pensar en Ana luchando sola. Traté de no escuchar los sonidos de combate que se filtraban desde arriba. Amortiguados ahora, pero inconfundibles. Se suponía que esto era seguro. Carlos había prometido que estaría segura aquí, pero ningún lugar era seguro. La isla me había enseñado eso. La seguridad era una ilusión que la gente se contaba a sí misma para poder dormir por la noche. El tiempo perdió significado en la oscuridad. Minutos u horas, no podía decirlo. En cambio, conté los latidos de mi corazón, usando técnicas de meditación que había desarrollado durante las peores tormentas en la isla, cuando no tenía nada que hacer más que esperar la muerte o el amanecer, lo que llegara primero. Luego pasos en las escaleras, pesados, decididos. Contuve la respiración. María. La voz de Carlos ronca por el esfuerzo. Soy yo. Abre la puerta. No me moví. La advertencia de Ana resonaba en mi cabeza. No la abras para nadie excepto... Ha terminado, continuó. Los renegados están controlados. Ana está herida, pero viva. Domingo se encarga de la limpieza. Necesito verte. Necesito saber que estás bien. Dudé, porque ¿y si no era él? ¿Y si esto era un truco? La primera noche en el barco, dijo, y su voz bajó, más íntima. Me preguntaste por qué fui a buscarte. Dije que era porque tu olor me llamaba, pero esa no era toda la verdad. Una pausa. La verdad es que soñé contigo.
3 noches seguidas soñé con una mujer de cabello blanqueado por el sol, de pie en un acantilado, mirando el océano. Y en esos sueños sentí tu soledad como si fuera la mía. Algo se rompió dentro de mí. Me hizo necesitar encontrarte, arreglarlo, asegurarme de que nunca más te sintieras así. Nunca me había dicho eso. Nunca había mencionado sueños o conexión o algo más allá del deber y la ley de manadas. Abrí la puerta. Carlos estaba al otro lado, todavía medio transformado, con las garras extendidas, los ojos de oro fundido, la sangre manchada en su camisa rasgada. Se veía salvaje, peligroso, apenas contenido. Y cuando su mirada se clavó en la mía, vi un alivio tan crudo que me robó el aliento. Estás a salvo. Respiró, luego más fuerte, casi enfadado. Estás a salvo. Gracias a Dios que estás a salvo. Se movió antes de que pudiera reaccionar, tirándome a sus brazos, abrazándome tan fuerte que apenas podía respirar. Su corazón martilleaba contra el mío, latiendo incluso más rápido que el mío. Olía a violencia y pino, y a esa cosa salvaje que había notado la primera noche. Lobo, lo entendía ahora. Olía a lobo y a seguridad y a hogar. Estoy bien, susurré contra su pecho. Carlos, estoy bien. Déjame ver a Ana, está... Sanará. Recibió un mal golpe protegiendo tu posición, pero los cambiaformas sanan rápido. Se apartó lo suficiente para mirarme. Sus manos subieron para enmarcar mi rostro. Esto es culpa mía. Debería haberlo anticipado. Debería haber tenido mejor seguridad. Debería haber... Para. Cubrí sus manos con las mías. No puedes controlarlo todo. No puedes evitar que ocurra todo lo malo. Lo sé mejor que nadie. Su expresión se resquebrajó, mostrando dolor debajo del control. Cuando lo solí cerca del complejo, cuando me di cuenta de lo que buscaban, María, nunca he estado tan aterrorizado en mi vida. La idea de perderte, de no poder protegerte después de todo lo que ya has soportado. Pero no fallaste. Estoy aquí. Estoy a salvo gracias a ti y a Ana y los demás. Le apreté las manos. Estamos bien. Cerró los ojos, apoyando su frente en la mía. Ya no puedo hacer esto a medias. No puedo fingir que no me estoy enamorando de ti, que no eres lo más importante de mi mundo. No es profesional, no es apropiado. Necesitas tiempo y espacio y curación. Y estoy tratando de darte eso. Pero Dios, María, lo haces muy difícil. Contuve el aliento. Carlos, no tienes que decir nada. Sé que es demasiado pronto. Sé que todavía estás descubriendo quién eres y qué quieres. Solo necesito que sepas que estoy aquí, que no voy a ninguna parte, que tienes tiempo, todo el tiempo que necesites. Debería haber tenido miedo. Debería haberme apartado. Debería haberme protegido del inevitable dolor de desear algo que podría perder. Pero había pasado 10 años con miedo, 10 años protegiéndome. Tal vez era hora de intentar otra cosa. ¿Y si no quiero tiempo? Susurré. ¿Y si quiero esto? ¿Te quiero a ti? ¿Y si estoy cansada de estar sola? Sus ojos se abrieron. El oro fundido se fijó en los míos con una intensidad que debería haber sido aterradora. Entonces eres mía, dijo simplemente, y yo soy tuyo, mientras me quieras. Le besé. No fue elegante ni practicado. Apenas recordaba cómo funcionaba besar, pero fue real y honesto y lleno de 10 años de soledad que finalmente encontraban su respuesta. Cuando nos separamos, ambos sin aliento, Carlos estaba sonriendo, realmente sonriendo por primera vez desde que lo había conocido. Vamos, dijo, tomándome la mano. Vamos a ver cómo está Ana.
Y luego tenemos que hablar sobre mejoras de seguridad y probablemente unas 20 cosas más. ¿Juntos? Pregunté. Juntos, confirmó. Subimos las escaleras de la mano, dejando atrás la habitación segura. Arriba podía oír voces, miembros de la manada llegando, comprobando, asegurando el perímetro. Los sonidos de la familia respondiendo a la crisis, uniéndose en lugar de separarse. Estaba en casa, finalmente, increíblemente en casa. Las semanas posteriores al ataque lo cambiaron todo. Carlos duplicó la seguridad, trajo refuerzos de manadas aliadas y estableció protocolos que convirtieron la residencia en algo entre un hogar y una fortaleza. Pero más que eso, el ataque había eliminado la cuidadosa distancia que todos habíamos mantenido. La manada cerró filas a mi alrededor, ya no como una invitada, sino como una de ellos. Ana sanó en cuestión de días. Las heridas que habrían matado a un humano se cerraron con la velocidad de un cambiaforma. Llevaba las cicatrices con orgullo, declarando las pruebas de que era demasiado terca para morir. Nos habíamos vuelto más cercanas durante su recuperación, pasando horas hablando mientras ella descansaba. Me contó sobre su propio pasado, cómo había sido una renegada antes de que Carlos la encontrara medio muerta en la nieve y le ofreciera un lugar en su manada. «Salva a los perdidos», había dicho con una sonrisa irónica. «Es su defecto fatal y su mayor fuerza». Pero yo ya no era una perdida. Yo era manada, y con ese reconocimiento llegó la responsabilidad. Carlos comenzó a enseñarme seriamente sobre la política de los cambiaformas. Los territorios del norte no eran solo su manada. Eran una coalición de 12 manadas más pequeñas que habían jurado lealtad a su liderazgo. Mantener esa coalición requería diplomacia constante, pensamiento estratégico y una voluntad de hierro que nunca flaqueaba, incluso cuando se le desafiaba. «Hay una reunión en 2 semanas», me dijo una tarde mientras estábamos en su despacho. Mapas y documentos se extendían por la enorme mesa entre nosotros. Todos los líderes de manada se reúnen trimestralmente para discutir disputas territoriales, acuerdos comerciales, preocupaciones de seguridad. Es complicado. ¿Y quieres que yo esté allí? Me había vuelto mejor leyendo entre sus palabras, la ligera tensión en sus hombros, la forma en que no me miraba del todo a los ojos. Estaba nervioso por algo. «Quiero presentarte formalmente como mi Omega». Finalmente me miró, sus ojos ámbar serios. «No es solo un título, María. Es una posición de poder, solo superada en influencia por la del Alfa. A veces incluso mayor, dependiendo de la dinámica de la manada. Pero también te convierte en un objetivo. Habrá líderes que te verán como una amenaza, otros que te verán como una oportunidad, y algunos que cuestionarán si realmente eres una omega. ¿Qué quieres decir? Las omegas son tan raras que la mayoría de los cambiaformas nunca han conocido una. Hay protocolos, tradiciones, expectativas, y tú no conocerás ninguna de ellas porque no fuiste criada en nuestro mundo. Pasó una mano por su cabello oscuro, la frustración evidente. Te pondrán a prueba, intentarán determinar si eres la verdadera o si solo te estoy reclamando, porque se interrumpió. Porque te importo, terminé en voz baja. Porque esto es personal, no solo político. Sí, sin vacilación, sin intento de negarlo. Habíamos superado las pretensiones en las semanas desde nuestro primer beso, aunque habíamos tenido cuidado de no precipitar las cosas. Carlos había sido paciente, dándome espacio para adaptarme, para aprender, para decidir lo que quería a mi propio ritmo. Pero la paciencia tenía límites, y la reunión forzaría decisiones que habíamos estado evitando en silencio. ¿Y si fallo?
La pregunta salió más pequeña de lo que pretendía. ¿Y si no soy una buena Omega? ¿Y si no puedo hacer las cosas que se supone que debo hacer? Carlos rodeó la mesa y se arrodilló frente a mi silla, tomando mis manos entre las suyas. Mírame, lo hice. Sobreviviste sola durante 10 años en una isla que debería haberte matado. Aprendiste a cazar, a construir, a soportar un aislamiento que rompería la mente de la mayoría de las personas. Te enfrentaste a renegados sin entrenamiento ni armas, confiando en la protección que te habíamos prometido, incluso cuando cada instinto probablemente te decía que corrieras. Su agarre se apretó. Eres más fuerte de lo que crees, y pase lo que pase en esa reunión, no te enfrentarás a ello sola. Estaré contigo. La manada estará contigo. ¿Lo prometes? La palabra salió como si fuera una niña pidiendo seguridad, pero no pude evitarlo. Lo prometo. Presionó un beso en mis nudillos. Ahora, repasemos los líderes de manada una vez más. Quiero que sepas exactamente con quién estás tratando. Pasamos la siguiente hora revisando perfiles. El panorama político era más complejo de lo que había imaginado. Alianzas construidas sobre siglos de historia, rencores que se remontaban a 3 generaciones, delicados equilibrios de poder que podían cambiar con una sola palabra descuidada. Estaba Helena, alfa de la manada de la Sierra Occidental, astuta y calculadora. Gregorio de Pico de la Montaña, tradicional hasta la rigidez. El joven Isaías de la manada de la Curva del Río, ambicioso y carismático. Y otros, cada uno con su propia agenda, su propia relación con la autoridad de Carlos. A quien hay que vigilar es a Vicente, dijo Carlos, mostrando una foto de un hombre de cabello plateado con ojos fríos. Manada del Valle Oriental. Ha sido muy vocal al pensar que mi liderazgo es demasiado blando, demasiado complaciente con los intereses humanos. Intentó desafiarme por el control territorial hace 2 años. ¿Qué pasó? Una sonrisa oscura cruzó el rostro de Carlos. Perdió estrepitosamente, pero es paciente. Esperará cualquier señal de debilidad, cualquier grieta en mi autoridad, y llevarte a la reunión, reclamar una Omega que nadie sabía que existía. Eso podría verse como una muestra masiva de fuerza o una vulnerabilidad, dependiendo de cómo lo manejemos. Así que, sin presión, dije secamente. Carlos rió, el sonido calentando algo profundo en mi pecho. Estarás bien, mejor que bien. Vas a entrar en esa reunión y cada alfa allí entenderá exactamente por qué moví cielo y tierra para encontrarte. Quise creerle, pero la duda era un hábito difícil de romper. La reunión se celebró en un lugar neutral, un extenso refugio en lo profundo de la Sierra Nevada que había servido como lugar de encuentro durante generaciones. Llegamos con una escolta de 12 miembros de la manada, incluidos José, Domingo, Ena y Pedro. La demostración de fuerza era deliberada, había explicado Carlos, un recordatorio de su fortaleza. Pero sentía todo menos fuerza mientras nos acercábamos al refugio. Me vestí cuidadosamente bajo la guía de Ana, sencillo pero elegante. Nada que gritara demasiado esfuerzo, pero nada que pudiera descartarse como descuidado. Mi cabello, ahora bien cortado y cuidado, caía en suaves ondas por mi espalda. Llevaba pocas joyas, solo una pulsera de plata que Carlos me había dado la noche anterior. Para la buena suerte, había dicho, y para que todos sepan que estás bajo mi protección. La pulsera se sentía pesada en mi muñeca ahora mientras entrábamos en el salón principal. 12 alfas se giraron para mirarnos. El peso de su atención combinada era aplastante. Un poder y un dominio brutos que hacían que el propio aire se sintiera denso.
Mi instinto de omega me gritó que bajara los ojos, que me hiciera pequeña, que me sometiera a su autoridad. Pero había pasado 10 años inclinándome ante nadie más que la necesidad. Mantuve la barbilla en alto y enfrenté sus miradas con firmeza. Carlos, Elena habló primero, su voz fría y evaluadora. Llegas tarde. Empezábamos a preguntarnos si habías decidido que la reunión no valía tu tiempo. Mis disculpas, dijo Carlos suavemente, su mano posada en la parte baja de mi espalda, un gesto de apoyo y de posesión. Estaba asegurando la comodidad de mi omega para el viaje. La sala quedó en silencio. Vicente fue el primero en recuperarse, sus labios curvados en algo entre un gruñido y la incredulidad. ¿Tu omega, Carlos? ¿En serio? Si querías traer una acompañante para parecer más asentado, podrías haberlo dicho. No hay necesidad de afirmaciones teatrales sobre... Cuidado con lo que dices, Vicente. La orden en la voz de Carlos era absoluta, el poder alfa emanando de él en olas. No hago afirmaciones teatrales. María es una omega. Las pruebas se han hecho, los linajes verificados, y ella está bajo mi protección, lo que significa que cualquier insulto hacia ella es un insulto hacia mí. Gregorio se inclinó hacia adelante, su expresión más curiosa que hostil. ¿Una omega? Una verdadera omega. No pensé que quedaran. Se suponía que los linajes habían desaparecido hace décadas. Casi lo hicieron, intervino Ana desde detrás de nosotros, porque los humanos que descubrieron la verdad decidieron que eran demasiado peligrosos para existir. María fue escondida, abandonada, dejada a morir, pero no murió, sobrevivió, y ahora está donde pertenece, con la manada, con la familia, con su alfa. Sentí la evaluación en sus miradas fijas, el sopesar y medir. Algunos parecían escépticos, otros intrigados. La expresión de Elena era ilegible, pero me estudiaba con una intensidad que me erizaba la piel. Entonces Isaías se levantó de su asiento. Era más joven que los demás, quizás a principios de los 30, con una confianza fácil que me recordaba a José. Perdóname, Carlos, pero las afirmaciones de linajes Omega son significativas, cambiantes para el mundo, si son ciertas. ¿Te opondrías a una demostración? ¿Qué tipo de demostración? El tono de Carlos era cauteloso, controlado. Nada dañino, simplemente... Isaías gesticuló vagamente. Se supone que los omegas pueden calmar a los lobos dominantes, ¿verdad? Para calmar la rabia y traer paz. Pedro es joven, recién transformado, todavía lucha con el control. Miró directamente a mí. Si pudieras calmarlo durante un cambio parcial, eso ayudaría mucho a probar tu afirmación. Sentí la tensión de Carlos a mi lado. Escuché la aguda inhalación de Pedro desde atrás. Esto era una prueba, y peligrosa. Un cambio parcial era uno de los estados más difíciles de mantener, donde la conciencia humana y el instinto lobuno luchaban por el control. Si Pedro se perdía en ello, podría herirme antes de que alguien pudiera intervenir. Pero entendía el juego que se jugaba. Negarse, y asumirían que era un fraude. Aceptar, y tendría que demostrarme ante una audiencia que quería que fallara. Pensé en la isla, en las tormentas que había soportado sola, en los depredadores que había enfrentado con nada más que mi ingenio y mi voluntad de vivir. Lo haré, dije claramente. Pedro, ven aquí. Pedro avanzó a regañadientes, su joven rostro pálido pero decidido. María, no tienes por qué. Lo sé. Le sonreí tratando de proyectar más confianza de la que sentía. Confía en mí. Asintió. Entonces, cambio parcial. Muéstrales a tu lobo. Pedro cerró los ojos y vi cómo comenzaba el cambio.
huesos desplazándose bajo la piel, garras extendiéndose, dientes alargándose hasta convertirse en colmillos. Su respiración se volvió laboriosa, áspera. Sus ojos, cuando se abrieron, eran de oro puro, salvajes y luchadores. La sala contuvo el aliento colectivo. Avancé lentamente, sin movimientos bruscos, dejándole que me rastreara. Mi corazón latía con fuerza, pero mantuve mi respiración constante, buscando algo instintivo dentro de mí. Esa parte que siempre había estado ahí, pero nunca había tenido un nombre. Pedro, dije suavemente. Ambos, hombre y lobo, no están luchando entre sí, son uno, juntos, equilibrados. Sus labios se retrajeron en un gruñido, pero no me inmuté. Estás a salvo aquí, entre la manada, entre la familia. El lobo no necesita luchar por el control, porque el hombre ya confía en él. Le extendí la mano, con la palma hacia arriba, una ofrenda, no una demanda. Tranquilo, eso es, tranquilo. Entonces lo sentí, el poder fluyendo de mí como una corriente, invisible pero innegable. Se envolvió alrededor de Pedro como una manta, suavizando, calmando, trayendo paz donde había habido caos. Su respiración se ralentizó, la tensión en sus hombros se relajó, el dorado salvaje de sus ojos se suavizó, la conciencia humana regresando al equilibrio con el instinto lobuno. Cuando tomó mi mano, sus garras se habían retraído. El cambio estaba retrocediendo, controlado y suave, en lugar de violento. Dios mío, susurró. María, lo sentí, fue como... Lo sé, dije en voz baja, mi propio corazón todavía acelerado por lo que acababa de hacer. Está bien, lo hiciste genial. Me volví para mirar a los alfas. Me miraban con expresiones que iban del asombro al miedo y al interés calculador. Elena habló primero, su voz fría teñida de algo que podría haber sido respeto. Bueno, eso fue esclarecedor. El rostro de Vicente se había vuelto cuidadosamente inexpresivo, pero vi el momento en que sus ojos pasaron de ser despectivos a evaluadores y peligrosos. Gregorio simplemente asintió como si algo se hubiera confirmado. Y Carlos me miró como si acabara de reorganizar toda su comprensión del mundo. ¿Alguna otra pregunta? Preguntó a la sala, y el desafío en su voz era claro. Nadie respondió. Bien, entonces, comencemos la reunión. Tenemos disputas territoriales que discutir. Pero mientras tomábamos nuestros asientos, sentí el peso de cada mirada en la sala. Me había probado a mí misma, y eso, empezaba a darme cuenta, podría ser un peligro en sí mismo. La reunión duró 3 días. 3 días de maniobras políticas, negociaciones territoriales y cuidadosas demostraciones de poder. Me sentaba junto a Carlos en cada sesión, aprendiendo a leer las sutiles corrientes de la política de manadas. ¿Quién defería a quién? ¿Qué alianzas eran sólidas y cuáles simplemente convenientes? ¿Dónde yacía el verdadero poder bajo las agradables apariencias superficiales? Elena se acercó a mí la segunda noche, encontrándome sola en el porche que rodeaba el refugio, mientras Carlos se reunía en privado con Gregorio para hablar de disputas fronterizas. Camina conmigo, dijo. No era una orden, pero tampoco una petición. Consideré negarme, pero la curiosidad ganó. Bajamos los escalones y nos adentramos en los árboles, los sonidos del refugio desvaneciéndose a nuestras espaldas. Manejaste bien a Pedro, dijo Elena una vez que estuvimos fuera de su alcance. Muy bien, de hecho. La mayoría de los omegas en las viejas historias necesitaban años de entrenamiento para alcanzar ese nivel de control. No sabía lo que estaba haciendo, admití. Simplemente sentí lo que tenía que suceder y lo hice. Instinto, asintió con aprobación.
Eso es bueno. El entrenamiento se puede enseñar, pero el instinto, eso es lo que marca la diferencia entre una omega funcional y una legendaria. Hizo una pausa, estudiándome. La reclamación de Carlos sobre ti cambia toda la estructura de poder de los territorios del norte. Te das cuenta de que un alfa con una omega a su lado es casi inexpugnable. Por eso Vicente parecía haber tragado veneno durante tu demostración. No lo hice por política. No, no me lo imagino. Eso es lo que lo hace aún más efectivo. La sonrisa de Elena era aguda. Pero la política te encontrará de todos modos, María. La quieras o no, hay manadas fuera de estos territorios que oirán hablar de ti. Renegados que te verán como un premio a tomar. Humanos que estarán aterrorizados por lo que representas. Se detuvo, se giró para mirarme de frente. ¿Estás preparada para eso? ¿Para lo que realmente significa ser la omega de Carlos? La pregunta golpeó más fuerte de lo que esperaba. Sobreviví 10 años sola en una isla. Creo que puedo manejar algunas intrigas políticas. Puedes manejar ser responsable de miles de vidas. La voz de Elena era ahora suave, casi amable, porque de eso se trata. Si Carlos cae, se esperará que mantengas la coalición unida. Si llega la guerra, se esperará que calmes a guerreros que se han perdido en la furia de la sangre. Si las negociaciones de paz fracasan, serás tú quien medie entre alfas que preferirían arrancarse la garganta entre sí antes que comprometerse. Hizo una pausa. La isla te enseñó a sobrevivir, pero esto te enseñará a liderar. Quise discutir, decir que nunca había pedido esa responsabilidad, pero las palabras murieron en mi garganta porque tenía razón. Había aceptado la reclamación de Carlos, aceptado mi lugar en la manada, y con esa aceptación venían obligaciones. Apenas estaba empezando a entender. Enséñame, dije finalmente. ¿Has sido una alfa durante, qué, 20 años? ¿Sabes cómo liderar, cómo navegar en este mundo? Necesito aprender. La expresión de Elena se suavizó en algo casi de aprobación. Inteligente. La mayoría de las jóvenes omegas son demasiado orgullosas para pedir ayuda. Muy bien, cuando termine esta reunión, visitarás mi territorio durante un mes. Te enseñaré lo que sé sobre dinámica de manadas, resolución de conflictos, estrategia política. A Carlos no le gustará. Lo convenceré, dije con más confianza de la que sentía. Sí, sonrió Elena. Creo que lo harás. La reunión terminó con acuerdos tentativos y alianzas renovadas. Vicente se fue sin volver a hablarme, pero su última mirada prometía que esto no había terminado. Isaías nos invitó a visitar su territorio, afirmando que quería aprender más sobre las habilidades Omega. Gregorio simplemente asintió con respeto y se fue. Volvimos a la residencia exhaustos pero victoriosos. Estuviste magnífica, dijo Carlos esa noche mientras estábamos sentados juntos en sus aposentos privados. La formalidad entre nosotros se había erosionado con las semanas, reemplazada por una fácil intimidad que se sentía a la vez aterradora e inevitable. Cada alfa en esa sala se fue entendiendo que no eres solo una novedad, eres una fuerza por derecho propio. Elena quiere entrenarme, le dije. Estrategia política, habilidades de liderazgo, dinámica de manadas. Dice que necesito estar preparada para lo que se viene. La mandíbula de Carlos se tensó. ¿Lo que se viene? ¿Sabes lo que se viene? La noticia sobre mí ya se está extendiendo. Pronto, cada manada de la región sabrá que hay una omega en los territorios del norte. Algunos querrán una alianza, otros querrán ponernos a prueba, y algunos... Pensé en los ojos fríos de Vicente. Lo verán como una oportunidad para desafiar tu autoridad. Que lo intenten. Las palabras eran de pura dominación alfa, sin admitir discusión.
Carlos, le tomé la mano entrelazando nuestros dedos. No puedo ser solo la bonita Omega a tu lado durante las reuniones. Necesito ser útil. Necesito entender este mundo lo suficientemente bien como para ayudarte a protegerlo. Elena puede enseñarme cosas que tú no puedes. Lleva 2 décadas navegando la política alfa como mujer. Necesito esa perspectiva. Estuvo en silencio por un largo momento, estudiando nuestras manos unidas. Un mes es mucho tiempo para estar separados. Lo sé, pero es necesario. Le apreté los dedos. La isla me enseñó a sobrevivir. Tú y la manada me enseñaron a pertenecer. Ahora necesito aprender a liderar. No porque no confíe en ti para protegerme, sino porque quiero ser lo suficientemente fuerte como para estar a tu lado. Realmente a tu lado, no solo detrás de ti. Carlos levantó nuestras manos unidas y presionó un beso en mis nudillos. ¿Cuándo te volviste tan sabia? Probablemente por el año 7 en la isla. Tuve mucho tiempo para pensar. Río luego me atrajo más cerca hasta que estuve acurrucada contra su pecho, su corazón latiendo rítmicamente bajo mi oído. Un mes, luego vuelves a casa. Trato, trato. El mes con Elena me transformó. Era una maestra implacable, empujándome a comprender no solo la dinámica de las manadas, sino también la estrategia política más amplia. Pasamos horas analizando conflictos históricos, estudiando los errores que habían llevado a guerras y los compromisos que las habían evitado. Me enseñó a leer el lenguaje corporal, a identificar los juegos de poder antes de que se desarrollaran por completo, a mediar disputas sin parecer débil. Pero más que eso, me enseñó sobre ser una mujer en un mundo dominado por alfas masculinos. Te subestimarán, dijo una tarde mientras revisábamos mapas territoriales. Asumirán que eres suave, emocional, fácilmente manipulable. Usa eso. Déjales pensar que tienen la ventaja hasta el momento en que les demuestres lo contrario. Aprendí a convertir mis habilidades Omega en herramientas políticas. Cómo calmar negociaciones tensas antes de que estallaran en violencia. Cómo leer las corrientes emocionales de una habitación y usarlas para guiar las discusiones. Cómo proyectar autoridad sin activar los instintos de dominancia de los alfas territoriales. Al final del mes, me sentía una persona diferente a la chica asustada que Carlos había rescatado. Seguía siendo María, aún llevaba las cicatrices de 10 años sola, pero ahora entendía mi lugar en este mundo, mi propósito. Cuando Carlos vino a recogerme, Elena me llevó aparte por última vez. Serás una excelente reina Omega, dijo en voz baja, quizás la mejor en generaciones. Pero recuerda, el poder sin sabiduría es solo tiranía con una máscara diferente. Mantente humilde, mantente curiosa, sigue aprendiendo. Lo haré, prometí. Bien, ahora vete a casa con tu alfa. Ha estado insoportable sin ti. Casa. La palabra tenía un nuevo significado ahora mientras regresábamos por el bosque hacia la residencia. Casa no era solo un lugar. Era manada, familia, pertenencia. Era el humor agudo de Ana y la amistad constante de José. Era la energía juvenil de Pedro y la protección tosca de Domingo. Era la fuerza silenciosa de Carlos y la forma en que me miraba como si fuera la respuesta a una pregunta que había estado haciéndose toda su vida. El complejo apareció a la vista y mi corazón se elevó. De alguna manera, en los últimos meses, este lugar se había convertido en mío de una manera que la isla nunca lo hizo. No solo supervivencia, sino vida. No solo existencia, sino propósito. La manada estaba esperando cuando llegamos. Todos ellos reunidos en el salón principal como si hubieran estado esperando nuestro regreso. Ana fue la primera en llegar a mí, tirándome en un abrazo feroz.
Ya era hora, murmuró. El lugar ha sido aburrido como el infierno sin ti. También te extrañé. Me reí. José me apretó el hombro, sus ojos amables cálidos de bienvenida. Pedro saltaba sobre sus talones como un cachorro excitado. Incluso Domingo me concedió un asentimiento de aprobación. Y Carlos. Carlos lo observaba todo con una expresión que me oprimía el pecho. Orgullo y posesión y algo más profundo. Más profundo. Amor, quizás, o su comienzo. Bienvenida a casa, Omega, dijo formalmente, pero sus ojos guardaban promesas destinadas solo para mí. Es bueno estar en casa, Alfa, respondí. Esa noche nos reunimos para cenar. Toda la manada se extendía alrededor de la enorme mesa del comedor, discutiendo, riendo y hablando unos encima de otros, como la familia en la que nos habíamos convertido. Me senté junto a Carlos, su mano apoyada posesivamente en mi muslo debajo de la mesa, y miré las caras que se habían vuelto tan queridas para mí. Esto era lo que me había faltado en la isla. No solo civilización o comodidad o seguridad, sino esta conexión, pertenencia, el conocimiento de que importaba a alguien más allá de mí misma. Más tarde, a solas en los aposentos de Carlos, me abrazó. Tengo algo que preguntarte, dijo en voz baja. Algo importante. Mi corazón empezó a acelerarse. Dime. La manada, nuestra manada, están hablando de hacer la reclamación oficial. Reconocimiento formal de ti como Reina Omega de los territorios del norte. Significará una ceremonia, rituales vinculantes, reconocimiento público de nuestro lazo. Se apartó para mirarme. Es permanente, María. Una vez hecho, no se puede deshacer. Estarías unida a mí, a esta manada, a esta vida para siempre. Para siempre. Hace un año habría rechazado esa palabra. Para siempre significaba vulnerabilidad. Significaba darle a alguien el poder de lastimarme. Significaba arriesgar el tipo de abandono que ya había sobrevivido una vez. Pero ya no era esa persona. ¿Acepto? Dije simplemente. Sí, acepto para siempre. Sí al lazo. Sí a ti y a esta manada y a esta vida. La sonrisa de Carlos fue brillante. ¿Estás segura? ¿Sin dudas? Estoy segura. Pasé 10 años sola, Carlos. 10 años aprendiendo a sobrevivir en aislamiento, pero sobrevivir no es vivir. Y lo que tenemos aquí, lo que todos ustedes me han dado, esto es vivir. Esto vale la pena luchar por ello. Vale la pena comprometerse para siempre. Entonces me besó, profunda y posesivamente, y yo le devolví el beso con todo lo que tenía, toda la soledad que había soportado, toda la esperanza a la que me había aferrado, todo el amor que estaba aprendiendo a aceptar a cambio. Se vertió en ese beso como una promesa, como un voto. Cuando finalmente nos separamos, ambos sin aliento, apoyé mi frente en la suya. Gracias, susurré, por encontrarme, por no rendirte, por enseñarme que ya no tenía que estar sola. Gracias, respondió, por ser lo suficientemente valiente para confiar en nosotros, para confiar en mí, por elegir esta vida cuando pudiste haberte alejado. Fuera de la ventana la luna se alzaba sobre el bosque, llena y brillante. En algún lugar del complejo, escuché la risa de Ana, la carcajada de José en respuesta, los sonidos cómodos de la manada siguiendo sus rutinas nocturnas. Estaba en casa, ya no en una isla, ya no sola, ya no perdida, en casa con la manada, con la familia, con el alfa que había cruzado un océano para encontrarme y la omega dentro de mí que finalmente había encontrado su propósito. Y hoy, después de la ceremonia que llegó 3 semanas después, una formalidad tan imponente y a la vez tan profundamente personal, ¿cómo lo explico?
No hay un felices para siempre pulcro, ¿sabéis? La hostilidad de Vicente sigue ahí, una sombra persistente. La política no descansa. A veces me siento abrumada por la inmensidad de esta nueva vida, por las expectativas, por la responsabilidad. Me pregunto si realmente estoy a la altura, si mi fuerza, forjada en la soledad, será suficiente para este mundo de manadas y reyes. Pero luego miro a Carlos, a José, a Ana, a Pedro, y siento la calidez de su apoyo. La isla me enseñó a sobrevivir, a ser fuerte. La manada me enseñó a pertenecer, a amar. Y Carlos me está enseñando a prosperar en un mundo que sigue siendo un misterio, pero que por primera vez en mi vida se siente como si realmente me perteneciera. ¿Quién sabe qué vendrá? La vida es complicada, ¿verdad? No todo es blanco o negro, pero esta vida, con todas sus complejidades, es mía, y no la cambiaría por